Bueno, familia, hablemos del España-Bélgica, segundo partido de cuartos de final de este mundial. Bueno, el partido ya empezó con una baja muy importante para Bélgica. Tielemans en el entrenamiento sintió una molestia y no pudo empezar el partido. De hecho, no jugó ningún minuto. Bueno, esto se une también a la baja que ya tenían de Onana, el otro jugador del Aston Villa, que se había lesionado ya la rodilla en el partido anterior contra Estados Unidos. Esto obligó quizá a Rudy García a darle entrada de Brie, que creo que no iba a jugar tampoco, se había perdido, por lo menos de titular, se había perdido el juego anterior, pero perdía a otro de sus jugadores importantes en el medio campo. Tielemans, que había sido fundamental en ambas victorias pasadas sobre Senegal y Estados Unidos. Eso fue un plus para España, que todos sabíamos iba a dominar el partido con el balón. En las estadísticas, Bélgica esperaba atrás, España atacaba. Teníamos un Lamine bien errático, sí, tocaba el balón, lo perdía, remataba muy centrado, por fuera. Oportunidades tuvo, pero no estuvo acertado en todo el partido. De parte de Bélgica, Doku lo intentaba salir desde atrás, desde 3/4 de cancha de Bélgica, y sí llegaba, llegaba a medio campo, ese 3/4 de cancha de la parte de España, pero nada, España recuperaba el balón. El partido se abre con un rebote. De hecho, los dos goles de España fueron muy parecidos. Este fue a centro de Pedro Porro, remató Dani Olmos, y Courtois, que tuvo un buen partido y dio rebote, y Fabián Ruiz, el jugador del PSG, anotó el primer gol en el minuto 30. Se abría el partido y fue cuando Bélgica, creo que tuvo su mejor momento en todo el juego. Adelantaron líneas, se dedicaron a intentar atacar, y de Catelare, que ya había metido doblete en el juego anterior contra Estados Unidos, marcó a los 10 minutos el empate a pase de Castagne, el jugador del Fulham. 1-1, había mejorado Bélgica, España seguía tocando, de hecho tuvo 70% de posición en todo el partido, y siguió atacando, y bueno, nos fuimos al segundo tiempo. El segundo tiempo fue uno de los tantos juegos que ha tenido España en este torneo. Dominar, como les digo, siempre el balón, y con pocas ideas en punta. Oyarzabal perdido, Yamal seguía errático, Baena horrible, lo sacaron, entró Ferran y entró Ferran y entró Pedri, que como ustedes saben no fue titular y no ha tenido un buen mundial. Pedri ha sido, digamos, vamos a hablar claro, España se ha caracterizado este mundial por sus figuras más importantes no estar bien. Algunas de sus figuras más importantes no están bien. En este caso, Pedri no ha estado a la altura. Lamine no ha estado a la altura para nada. Hoy sí volvió a Rodri a estar muy bien. Oyarzabal sí empezó muy bien en la fase de grupos, pero no ha ido bajando un poco en los últimos dos partidos. Y hoy estuvo también Unai Simón, que sí, que perdió ya el récord de no permitir goles en el mundial. Ya no puede ir por ellos. Se quedó al final con el récord de varios partidos, pero ya el récord principal de tiempo sin goles no lo pudo conseguir. No estuvo bien, tuvo un par de salidas a lo loco, que a cazar mariposas, y pudieron terminar el gol de Bélgica, pero no ocurrió. Pero en general, yo creo que Fabián salió también empezando el segundo tiempo. Yo creo que
que los mejores fueron Rodri, que fue otra vez jefe en el medio de campo. Cubarsí estuvo muy bien atrás, a pesar de que de Cartelari le ganó la pelea por el balón en el gol que empató, que dio el empate a Bélgica, pero yo lo vi bien, bastante bien a Cubarsí. Pedro Porro tuvo un muy buen partido también, pero arriba, ya les digo, Baena salió, no estaba bien, Damán no estaba bien, Oyarzabal no estaba bien, entró Ferran, tampoco hizo mucho Ferran cuando entró, pero hubo otro problemita. El, el técnico Rudy García sacó a Leandro Trossard. Parece que estaba cansado, ha jugado muchos partidos, sinceramente seguidos, y bueno, estaba tratando de hacer un poco el papel de Tielemans en este media punta, organizando juegos. En fin, lo sacó en el minuto 60, algo que yo no entendí. Yo supongo que sea porque estaba cansado. Yo lo hubiese sacado a Leandro Trossard, que es el jugador que mejor tiene esto de moverte la pelota en el medio campo y unírtelo con las jugadas con los delanteros. Sacaron como le decía, lo sacaron, y entonces Courtois se lesiona en el minuto 71. Y creo que ahí se le fue la oportunidad a Bélgica de, no vamos a decir ganar, pero sí se le fue la oportunidad de quizá llevar tiempo extra este partido, que sí, como les decía, España intentaba y no podía. Y volvió a ocurrir algo. Sí, entró Lukaku, pero Lukaku nada del otro mundo, no se vio nada bien en los últimos minutos. Pero vuelve a ocurrir, como en el partido anterior frente a Portugal, que los cambios de la Fuente le salen bien. Entró Nico en el minuto 80, entró Nico. También sacan a Debris en el minuto 86. Y después entra Salemarker por Debris. Y entra también Merino entra Merino en el 86. Y a los 2 minutos marca otra vez, como les dije, una jugada parecida a la del primer gol de España. Un rebote, Cubarsí remató. Estaba a 3/4 de cancha, remató. Dio el portero que había entrado por Courtois, Lamens, el portero del United, que al final se quedó jugando esta temporada titular, fue el que entró por Courtois y dio rebote. Sinceramente, Courtois había tenido un muy buen partido. Habían rematado centrado, habían sacado 4 pelotas ya Courtois. Y yo creo que el partido, como les digo, se le fue a Bélgica con la lesión de Courtois. A pesar de que, como les dije, estaban sin sus mayores figuras en el medio campo y arriba en la delantera, porque ya habían salido Trossard y no habían podido jugar ni Tielemans ni Onana. Y ya Debris estaba fuera. Sinceramente, yo creo que cuando se fue Courtois a Bélgica se le fue la oportunidad de tener el partido empatado y quizá ir a tiempo extra. Bueno, así fue. Lamers dio rebote después del tiro de Cubarsí y marcó Merino por segundo partido consecutivo. Cuando ya no quedaban muchos minutos, en minuto 88, España ganó 2-1 y fue cuestión de tiempo para que terminara el partido. Como ya les dije, Unai Simón tuvo una salida como en el minuto 90, 91, otro con un loca, salió de su área y por poco se la clavan. Ya había salido también a principios del segundo tiempo, también había salido a cazar mariposas, pero bueno, esto no tuvo males mayores y no influyó en nada. Se terminó el partido y España ya está con Francia en las semifinales que van a ser bien duras y bueno, eran las prometidas, las semifinales las favoritas para todos, la de España contra Francia. Otro dato que les pudiera dar, como ya les dije, Lamine estuvo errático. Doku, que fue de lo mejorcito de Bélgica, terminó regateando cinco veces. Y bueno, nada, eso es todo, familia. Quería profundizar en esto de España, que hay algo que la está acompañando.
que cuando ha tenido que sacar el partido ha aparecido o ha ocurrido algo. Los partidos se ganan cuando están apretados por un golazo o por un error. En estos casos se han dado errores en las defensas en el partido de Portugal y de hoy de Bélgica, y ha terminado España saliendo del hoyo. Pero los delanteros no están bien, porque Nico también estuvo un tiempo ahí y no hubo diferencia. Lamine no estaba bien, no estuvo bien Ferran el tiempo que estuvo, Oyarzabal desaparecido también. Vamos a ver qué ocurre con esta España cuando se enfrenta a una Francia con tanta artillería. La defensa de España, a lo mejor un solo gol en 6 partidos. Vamos a ver qué ocurre cuando se enfrenten la próxima semana. Mañana sabremos quiénes son los 2 últimos semifinalistas. Veremos qué ocurre. Pasen una buena noche. Chao, familia. Nos vemos pronto.